Bien, muy buenas tardes y les damos a todos y a todas la bienvenida a esta maravillosa cita que de nuevo nos reúne aquí en el seno de una biblioteca pública como es la Hacienda Santa Cruz, una de las 3 bibliotecas públicas que tiene nuestro municipio, para recibir ni más ni menos que a María Zaragoza, que es la invitada esta tarde en la Estación de las Letras de la Rinconada, para presentarnos, para hablar, para disertar, para reflexionar sobre su obra, su nueva obra, La Biblioteca de Fuego. Además, una obra que reúne unos ingredientes de muchísimo interés para nuestro programa, para nuestro municipio y que además tiene el prestigio de haber sido reconocida con el Premio Azorín de Novela 2022, con lo cual doblemente es un placer, María, tenerte con nosotros en La Rinconada y poder disfrutar de tu talento, de tu trayectoria y sobre todo de las reflexiones que seguro vamos a compartir. Será conducida por Antonio Borrego, periodista especializado en literatura, periodista de Radio Rinconada, y quiero saludar también la presencia de nuestros clubes de lectura, quiero saludar la presencia de Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara, que es la fundación hermana de este viaje que empezó el 21 de marzo, Estación de las Letras, un programa que pretende sobre todo acercar la literatura, la lectura, los libros a todas las edades y hacerlo de una manera especial a los institutos de nuestro municipio, a los que también les mandamos desde aquí, dado que este espacio pues, se traslada en streaming, pues un saludo importante, sabiendo pues que estos contenidos después van a ser tratados, abordados en clases de lengua y literatura. Un programa completo que desde que arrancó, como decía, con la primavera, en el Día Mundial de la Poesía, un día absolutamente señalado para marcar el inicio de un programa ambicioso en el objetivo de acercar los libros, pues contó ni más ni menos con la participación de Víctor del Árbol, Premio Nadal en el año 2016 por su novela La víspera de casi todo, y que desde entonces pues, nos ha sumado a firmas del prestigio de Manuel Vilas, de José Luis Ferri, de Alberto Iglesias. Vamos a contar con Fernando Iwasaki, contaremos también con la presencia de Isaac Rosa, Premio Biblioteca Breve 2022. Nos va a acompañar también Paloma Sánchez Garnica, finalista del Premio Planeta 2021. Estará con nosotros cerrando programa Fermín Cabanillas, Fernando Repiso. Y no solo una nómina importante desde el punto de vista de las firmas nacionales o con publicaciones internacionales que nos van a acompañar. Estación de las Letras es una oportunidad también, y nos gusta decirlo sobre todo a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, para la gente que está empezando, que yo creo que es algo que honra, digamos, o una de las bondades del programa, que así vimos conveniente con la Fundación José Manuel Lara, dar la primera oportunidad a la gente que no ha tenido una oportunidad hasta el momento de hacer visible su talento, su obra, y que incluso se atreven, son valientes, se atreven a autopublicarse, de manera que tengan aquí ese escaparate junto a los primeros espadas de la literatura nacional y personas de la trayectoria y reconocimiento de María Zaragoza. En este sentido, pues me gustaría decir también y recordar que el mes de junio va a ser un mes repleto de platos fuertes y que va a contar con 2 premios importantes en el marco del Teatro de la Villa y en el marco del Teatro Antonio Gala. En primer lugar, contaremos el día 11 de junio con la figura de Juan Eslava Galán, una figura que el Ayuntamiento, a través de sus bibliotecas y clubes de lectura, quiere reconocer por su valiosa trayectoria, por su influencia en el ámbito de la novela, por su carácter erudito y por ser una referencia obligada para entender la literatura en español. Y además, este año como novedad contaremos también con un segundo premio que tendrá lugar el día 18 de junio en el Centro Cultural Antonio Gala, donde vamos a reconocer el talento y la obra de Héctor Abad,
ambos actos, conducidos por Fernando Iwasaki, abiertos a los clubes de lectura de la provincia de Sevilla y a todos los amantes de los libros en particular. Con este segundo premio de reconocimiento a la literatura iberoamericana, el Ayuntamiento también establece una novedad, que es la de tender puentes a la literatura escrita en español, escrita en otros países por autores y autoras pues, que tienen a bien acompañarnos y poder mostrar su obra en nuestro país y ser también un motivo de orgullo y de estudio por tantos y tantas aficionados y aficionadas a la lectura. Me quiero centrar en María Zaragoza, en esta manchega a la que me agrada especialmente recibirla en una biblioteca, teniendo en cuenta el respeto con el que en su novela aborda o rinde tributo a las bibliotecas, a los libros, a la cultura en general, a la figura de los bibliotecarios y las bibliotecarias. Es una importantísima reivindicación que yo creo se realiza a través de este título en un momento absolutamente necesario. Es una escritora joven, pero de muchísimo talento y que ha recibido pues, importantes reconocimientos y distinciones con trabajos muy diversos como Amores que matan, Una bota de postre, Premio de Poesía El Buscón por su poema La canción de Silvia, como homenaje a Silvia Plath, Premio Ateneo Joven de Sevilla de novela por Dicen que estás muerta, segundo premio en castellano Noble Villa de Portugalete 2011 por su relato La moraleja de Caperucita Roja, Premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid por Los alemanes se vuelan la cabeza por amor, también ha recibido distinciones en el ámbito del guión radiofónico a cargo de Radio Nacional de España y de Radio Exterior de España por Un candidato para el fin del mundo, así como el premio Pedro de Atarrabia de Relatos en el año 2019, además del referido y prestigioso premio Azorín por la obra La biblioteca de fuego. Yo creo que también hay que reseñar en una feria o en un programa como este, que le rinde también su justo reconocimiento a la literatura feminista, el valor de sus reflexiones, de su trabajo y de sus aportaciones en el ámbito de la igualdad. Tal es así que ha recibido el reconocimiento del Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo hizo concretamente en el año 2011 por su compromiso y trabajo en favor de la igualdad. Por lo tanto, son muchas las razones para contar con María Zaragoza, para descubrir una aventura en torno a la cultura siempre lo es, para hacer un justo reconocimiento a lo que la cultura significa en nuestras vidas, para lo que implicaba ser protector de la libertad, de la reflexión, de los libros en momentos muy duros de la historia de España, para descubrir el coraje de mujeres y de hombres que precisamente ante aquellos que destruían la posibilidad de acercarnos a un mensaje plural, diferente, con datos, con hechos y con investigaciones, pues nos encontrábamos precisamente un régimen dictatorial que quemaba todos esos libros que significaban ni más ni menos que la defensa de la libertad y la lucha por un país mejor. Con lo cual, un mensaje repleto de vigencia en un municipio que ama la libertad y que respeta la cultura. Recibimos, por favor, con un aplauso a María Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, María? Qué maravilla de palabras. A ver ahora cómo lo hacemos nosotros para estar a la altura. Bueno, María Zaragoza manchega de Campos de Cristana. Hay una relación de Campos de Cristana con La Rinconada, porque aquí hay una carrera popular que lleva 38 años celebrándose, y es verdad que algunos años ha venido el Club Atletismo Cristana a participar, pero el que sí viene todos los años es el Club Atletismo Manchego, que es de Quintanar de la Orden, muy cerquita, y allí hay muchos atletas de Campos de Cristana. Más de una vez pues se han llevado medallas en esa prueba, así que hay cierta relación.
María Zaragoza, que además de escribir, pues hace guiones para cine, que tiene una columna en Mancha Información y que además es profesora de narrativa y dramaturgia en la Fundación Lara de Córdoba. Yo cuando leía el libro, cuando leía La Biblioteca de Fuego, ese premio Azorín que decía Raquel, inmediatamente se me iba la mente a una entrevista que veía poco tiempo antes de un bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Ucrania a raíz de la invasión rusa, en la que comentaba que los grandes libros, aquellas primeras ediciones, los manuscritos, algunos incunables, los habían tenido que meter en búnkeres porque evidentemente había que salvaguardarlos de la destrucción y de las bombas. Al final hay que proteger la cultura, cuando llega la guerra hay que proteger la cultura y hay que dejar testimonio, ¿no?, para que las generaciones venideras puedan disfrutar de ella y conocer sobre todo la realidad. Bueno, gracias por venir, ante todo. Sí, a ver, yo creo, había una cosa que a mí me interesaba mucho con esta novela y me aterrorizó, que justo después de terminar de corregirla, mandarla al premio y todo, empezara la guerra en Ucrania y estar viendo en directo en televisión cosas que yo había visto en documentación aquí, o sea, el cómo protegían con sacos terreros las esculturas, por ejemplo, de la calle, las imágenes eran gemelas a las que yo había estado viendo, por ejemplo, de cómo protegieron las Cibeles de los bombardeos. Creo que siempre hay que hacerle un homenaje a la gente que no confunde, o sea, sabe separar lo que es urgente de lo que es importante. Lo urgente siempre será salvar la vida, ¿no? O sea, salvarte a ti, salvar a los de alrededor, eso es lo urgente. Pero también lo importante es salvar la historia, el arte, la cultura. ¿Por qué? Pues primero porque cuando las cosas se tuercen es lo que sana a la gente y es la esperanza. La cultura siempre ha representado la esperanza. Por eso es enemiga de los que quieren que se pierda la esperanza, ¿no? Y luego, por otro lado, también es importante para que la gente pueda comprender el contexto, es salvar el pasado para el futuro, para que en el futuro se pueda entender cómo se ha llegado a un determinado punto y por qué no debería volver a repetirse. Son herramientas. Y también por eso hay que estar absolutamente en contra de la censura en cualquiera de sus formatos, porque absolutamente toda la información es buena, incluso la que no nos gusta, porque nos sirve para saber qué no nos tiene que gustar. Y eso es importante, es muy importante. Entonces, a mí me parece que es algo a lo que estamos demasiado habituados, que es en los tiempos difíciles lo primero que se deja caer es la cultura. Crisis económica, cero presupuestos. Viene una guerra, pues ¿quién se acuerda? Entonces la gente, los cuatro locos que de verdad se dedican por encima de su integridad personal algunas veces a proteger la cultura, me parece que tenían que ser reivindicados. Entonces yo ya hacía muchos años que tenía la idea de escribir una historia de aventuras sobre una sociedad secreta que se dedicara a rescatar libros prohibidos, ¿no? Yo me inventé la Biblioteca Invisible. Un agente que a lo largo de la historia, por toda Europa, pues se dedicaba en un momento difícil, normalmente por razones religiosas o políticas, hay una serie de libros que están mal vistos, pues a protegerlos. Pero no tenía la historia, no sabía dónde ubicar exactamente a esa gente que estaba haciendo eso, hasta que, un poco por casualidad, encontré la noticia de que el Día del Libro de 1939 en Madrid se celebró con una quema de libros en el patio de la antigua Universidad Central. Y de repente aquello me pareció, porque estamos muy acostumbrados a ver, sobre todo gracias al cine y a las series de televisión, porque ha sido reproducido muchísimas veces, cómo
como los nazis, o sea, la quema nazi de 1933 en la Plaza de la Ópera. Que además en su momento llamaron bibliocausto muchos años antes de que dieran en llamar a la Shoah holocausto. O sea, primero hubo un bibliocausto, que esto da una dimensión terrible a las palabras de Henry Heine allí donde, parafraseo, allí donde se queman libros se terminan quemando personas. Al final fueron unas palabras absolutamente demoledoras. Bueno, pues los libros de Heine fueron quemados en aquella hoguera, ¿no? Y descubrir que eso había pasado aquí tan cerca, a mí me sobrecogió hasta tal punto que la voz de Tina, que es la protagonista de la novela, empezó a surgir. Tenía que haber alguien que le diera muchísima rabia que estuviera pasando eso y que sintiera el deseo, antes o después, de salvar esos libros. Ya la Biblioteca Invisible no quería salvar unos libros abstractos, no, quería salvar esos de esa hoguera. Y al final, de alguna manera, como dice en el libro, cuando se produce una guerra se gana el derecho a escribir la historia según los vencedores. Claro, además en la Guerra Civil Española es un ejemplo muy claro, porque en un momento dado fue una batalla por el relato. O sea, estaba claro que el que ganara iba a contar la historia a su manera, ¿no? Y eso era complicado de asumir porque todos lo sabían. Entonces, claro, a mí en el momento en el que me interesa la historia de los bibliotecarios, porque claro, de repente al tirar del hilo de la hoguera de 1939 descubrí toda la modernización de las bibliotecas que tuvo lugar en los años 30, todo el tema de las bibliotecas populares que trajo la República, pues todas las campañas de alfabetización. Estamos hablando de un país que tenía la mitad de la población analfabeta y la mayoría de ellos eran mujeres, o sea que también hubo campañas específicas para alfabetizar mujeres, etc. Y que cuando llega la guerra, pues estos funcionarios, porque claro, a muchos les pilla de vacaciones el golpe de Estado, unos se ponen al servicio del gobierno de Burgos, que entonces, bueno, pues hay unos cuantos que se quedan, o sea, hay cosas que se quedan descabezadas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional se queda descabezada pues porque Miguel Artigas, que en ese momento era el director, se pone al servicio de Franco inmediatamente. Y entonces pues hay que formar una comisión gestora con Tomás Navarro Tomás a la cabeza, etcétera, y en un momento dado se dan cuenta de que peligran las bibliotecas de los centros religiosos, para empezar, porque los propios, o sea, la gente de los sitios que todavía son republicanos están tan enfadados con la Iglesia que están quemando las bibliotecas de los centros religiosos, y que esto pues hay que cogerlo y ponerlo a salvo en algún sitio, y luego pues todos los archivos públicos, las bibliotecas privadas de los ricos, por ejemplo, o sea, eso por un lado, pero luego también todas las grandes bibliotecas con colecciones de manuscritos, de incunables, etcétera, etcétera, todo eso hay que ponerlo a salvo porque en un momento dado los pueden bombardear. O sea, era como un trabajo múltiple. Entonces se estableció una red de salvamento, o sea, por un lado de las piezas artísticas e históricas, que se conocía un poquito más por el documental que se hizo de las cajas del Prado, etcétera, y por otro lado de las bibliotecas y de los libros. Bueno, en realidad estaban juntos, pero bueno, para que nos hagamos una idea, a mí lo que me interesaba era la parte bibliográfica, las bibliotecas y los archivos. Entonces, claro, cuando se acaba la guerra, toda esta gente que ha estado trabajando en esto tenía que desaparecer del relato. ¿Por qué? Pues porque este salvamento en el relato nuevo oficial era un expolio. Entonces,
se estaban vendiendo las cosas para comprar, o sea, estaban vendiendo las joyas del patrimonio español para comprar armamento para la República, ¿no? O sea, la consigna era: quieren vender las meninas para comprar balas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, realmente los funcionarios y los voluntarios que estuvieron haciendo esto no podían aparecer en el relato, con lo cual había muy poquita información sobre ellos. Y de hecho, sobre algunos casi ni sus propias familias sabían lo que habían hecho. Y bueno, pues eso a mí me impactó. Yo quería dejar claro en el libro que una guerra siempre es una guerra también por escribir el relato final. Si me permite la anécdota, estoy haciendo un curso de digitalización, que nada tiene que ver con la literatura, pero hay un concepto que es el de la realidad aumentada, que, bueno, yo me enteré hace poco de lo que significaba, que es en un escenario real, pues añadimos documentos de ficción para construir una realidad a nuestro antojo. Una vez que leía la Biblioteca de Fuego y analizaba pues las fechas, los acontecimientos históricos, personajes como el de Federico García Lorca, entre muchos otros, al final daba la sensación, bueno, ¿dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad? ¿No? ¿Qué parte de todo este relato de la Biblioteca de Fuego es historia y qué parte es licencia literaria de la autora? Bueno, esto ha sido como la parte más divertida y más complicada de hacer, realmente. Porque yo sí quería que fuera una novela, o sea, que fuera una historia de ficción con una protagonista ficticia que hiciera ese recorrido. O sea, yo quería llevar al lector a mi aventura, alguien que descubre la aventura de salvar a la cultura o de pelear por la cultura, porque yo siempre digo que pelear por la cultura es un acto de revolución absoluta, o sea, porque muy a menudo lo que vas a encontrar dentro de la cultura te va a despertar pensamientos y te va a despertar criterio, y por eso hay tanta gente que la considera tan peligrosa. Entonces, yo la voz de Tina la tenía, y tenía la Biblioteca Invisible, que era un concepto de ficción, y tenía a todos estos bibliotecarios que habían sido invisibilizados. Entonces, para que cuando llegáramos a la Guerra Civil, porque el libro, lo que es la historia, empieza en 1930, cuando Tina se va a estudiar para bibliotecaria a Madrid, para que cuando llegáramos a la Guerra Civil el personaje ficticio entrase con naturalidad en el salvamento real, a mí lo que se me ocurrió es que dentro de lo ficticio que había al principio, que es la Biblioteca Invisible, que es pues esta sociedad secreta de gente que está en contra de la censura y que intenta hacer el salvamento, hubiera gente perfectamente reconocible y que la gente pudiera, si no los conocían, buscar en Google. Entonces estaban implicados dentro de la Biblioteca Invisible personajes ficticios como pues, la tía de Tina o Sebastián el impresor o Rayo de Luna, el tonto y el conde duque, pero luego por otro lado estaba el arquitecto Luis Menéndez Pidal, estaba Álvaro Retana, estaba Fernando Villalón, y luego Zoila Escasíbar también, y luego posteriormente pues las mujeres del Liceón Club Femenino y Federico García Lorca, por ejemplo, o Pura Ucelay, que también son personajes pues eso, que son fáciles de encontrar de una forma o de otra. Y había algo que a mí me fascinaba de la época, que era que tú empezabas a buscar de un personaje y a lo mejor te leías una biografía o un artículo que había escrito, y todos estaban tan relacionados que era un microcosmos realmente ese entorno cultural. Y entonces Rayo de Luna, que es el personaje que yo me había inventado, que es el que resucita el concepto de la Biblioteca Invisible en una noche de borrachera, sí, realmente crea algo importante. O sea, él estando de fiesta, pues de repente dice, esto es un ideón, vamos a ponerlo en marcha. Es un poco el vínculo, a pesar de ser un personaje ficticio, que tiende sus redes alrededor y hace que todos estos personajes estén vinculados,
que realmente están vinculados como en la vida real, pero lo que hago es colocar un personaje ficticio que es el que los vincula, ¿no? Dijo Pablo Neruda aquello de que si nada puede salvarnos de la muerte, que al menos el amor nos salve de la vida. Y el amor está muy presente en el libro, más allá de la historia de amor entre Carlos y Tina, los dos de los personajes. También el motor de sus vidas es el amor a la cultura y el amor a la vida, ¿no? Además, con esa dualidad del amor de Tina por la cultura y el amor de Carlos como médico por salvar vidas, ¿no? Un poco el construir la sociedad del futuro entre ambos a través de esa historia y de ese amor que es el motor del libro. Porque qué bonito sería si sencillamente pasáramos por la vida sin hacer daño, o por lo menos haciendo el esfuerzo de no hacer daño. Y Carlos se toma muy en serio su juramento hipocrático, porque realmente, además es una de las pocas personas que en el Madrid sitiado se niega a ir armada. Esto a mí me parece muy... Es algo muy señalado. No es solo porque se lo prometa a la tía de Tina, es porque él no puede quitar una vida, es médico. Él es médico, entonces va en contra de todos sus principios, y si tiene que salvar a alguien, aunque sea del bando contrario o aunque ponga en peligro su propia integridad, lo va a hacer porque es su razón de vivir. O sea, sin gente como él, porque esta gente, gracias, existe, de verdad, o sea, sin gente como él no sé dónde estaríamos, pero el caso de Tina también es importante. O sea, él de alguna forma representa lo urgente. Lo urgente es salvar vidas. Tina representa lo que no es tan urgente, pero también es importante, que es salvar la cultura. Para Tina, o sea, por delante de todo está su pasión por la cultura, y no termina de entender por qué el resto de la gente no lo ve como ella, ¿no? Porque ella es un poco cabezota. Y a mí me gusta un poco pensar, ¿no?, como en ellos voy a ser un poco petarda con esto que voy a decir, pero me gusta un poco pensar que ellos serían un poco como el Adán y Eva de la sociedad ideal. O sea, una persona que es capaz de poner la vida por delante de todo y otra persona que es capaz de poner la cultura por delante de todo. O sea, ¿qué formarían? Formarían algo muy interesante. Luego cada uno tiene sus cosas, ¿eh? O sea, para mí para nada son ideales, que esto siempre lo cuento porque a mí me preguntan, bueno, ¿y qué hay de María Zaragoza en Tina Vallejo? Y yo pienso, bueno, pues porque es una muchacha que le gustan los libros. O sea, si fuera un asesino en serie me preguntarían lo mismo, porque claro, o sea, los personajes de ficción cuando empiezan a ser interesantes es cuando se separan de nosotros, cuando los estamos escribiendo. Y yo adoro muchísimas cosas de Tina, pero hay muchísimas cosas de Tina que me ponen de los mismos nervios. ¿Por qué? Y por eso estoy orgullosa de ella. Porque hace cosas que yo no apruebo, o que yo haría de una forma completamente distinta, pero que no podían ser de otra manera porque son coherentes con el personaje. O sea, para nada la idealizo, pero sí esos dos conceptos, el poner la cultura por encima de todo y el poner la vida por encima de todo juntos, creo que harían un mundo bastante mejor. La siguiente no es una pregunta, es más bien una reflexión amarga en voz alta y le parecerá curioso, pero le doy mi palabra que la reflexión que voy a compartir con usted no me la había planteado antes de leer el libro. Y es que mientras avanzaba, pues me iba generando ansiedad el pensar aquellos libros que nunca tendremos la posibilidad de leer. Y no me refiero, como decía Rayo de Luna, a aquellos que los autores todavía no han imaginado y que por tanto hay que protegerlos para que los imaginen y los creen. Voy más pensando en los libros que en alguna quema de la Inquisición, en alguna quema de los nazis, en alguna quema posterior a la Guerra Civil, nadie pudo salvar, y que estoy convencido que estará de acuerdo conmigo en que nos hemos perdido muchos libros que nunca llegarán a nuestras manos porque fueron destruidos antes de que pudiéramos conocerlos. De hecho, es imposible dar una cifra exacta de las piezas únicas que se perdieron en la Guerra Civil. O sea, no se puede, o sea, se puede hacer una estimación, pero
pero no se sabe exactamente qué es lo que se perdió. Yo juego con una que es casi única, porque solo había 2 ejemplares en el mundo. Uno lo teníamos nosotros, 2 ejemplares completos. Uno lo teníamos nosotros y otro está en la Biblioteca de Nueva York, que es el libro del Anticristo. El libro del Anticristo, bueno, pues por razones evidentes ha sido muy perseguido y muy destruido. Entonces, quedan algunas otras bibliotecas históricas fragmentos, pero bueno, el libro del Anticristo se compone de 4 libros y uno de ellos es el que da nombre a todo el tomo, ¿no? Pues todos los que existen, salvo el de Nueva York, a todos les falta mínimo el libro del Anticristo en sí. Porque claro, esto era algo que no... Y además, ese libro tenía un grabado de un demonio quemando libros. Era tremendo. Entonces, cuando se unifican los fondos de las diferentes facultades para juntarlos todos y llevarlo a una sola biblioteca en la ciudad universitaria, que justamente en ese momento pues, se iba a inaugurar, ahí se hace una catalogación de los fondos y ahí aparece. Y es la última vez que sabemos de él, del nuestro. O sea, no sabemos si alguien lo robó, no sabemos si le cayó un obús, porque claro, tuvieron la malísima suerte de estrenar la ciudad universitaria y ¿qué pasó inmediatamente después? Que cuando estalló la guerra, uno de los frentes más cruentos fue el de la ciudad universitaria. Y entonces, ¿dónde estaban cayendo los obuses, las balas y no sé qué? Justamente en la Facultad de Letras, que era donde estaba la biblioteca histórica. O sea, trasladan los fondos allí para protegerlos y justamente es uno de los peores frentes. Y encima hay otra circunstancia donde también se podría haber perdido el libro del Anticristo, porque hubo saqueadores, hubo bombas, hubo de todo. Pero es que la gente que estaba allí peleando no eran conscientes del valor de los libros. Entonces los usaban para ir al baño, los usaban para hacer hogueras, los usaban como material de construcción cuando se les quedaba un agujero demasiado grande en una barricada. Incluso como trinchera, claro. ¿Por qué? Porque entre ellos decían pues, que 300 páginas salvaban la vida de un hombre y esos libros tan viejos y tan gordos paraban las balas. Y entonces hubo un señor que yo descubrí investigando esto, que llamaban el ángel de los libros, que ya como concepto es maravilloso, que era un tal Ángel López, que era un bedel de la universidad y que bueno, pues participaba activamente en las bibliotecas populares, era un amante de los libros realmente. Y cuando vio aquello, dijo, ¿cómo? Y entonces este señor se metía en las trincheras a salvar los libros y a cambiarlos por sacos terreros sin pensar en que le podían pegar un balazo. O sea, claro, el sacar el libro que te está protegiendo de las balas y poner un saco de arena, en ese momento a ti te pueden pegar un tiro. Y salvó, bueno, o sea, ni se sabe, ¿no? Y mientras estaba haciendo la investigación tuve la suerte de que Marta Torres, que en ese momento era la directora de la Biblioteca Histórica de la Complutense, que de alguna forma, bueno, es el edificio donde se hizo la quema del 39. Me enseñó dónde los estaban restaurando, o sea, todavía están restaurando libros que cayeron ahí. Y tenían la foto de Ángel López puesta encima de la mesa donde tenían el libro quemado que estaban restaurando, como, no sé, la gente pone una estampita para que alguien los guíe y los proteja, ¿no? Pues ellos tenían la foto de este bedel. Bedel, que por cierto, o sea, lo que él hizo por el destino se lo devolvió, porque cuando entró Franco en Madrid, o sea, estaba destinado a que lo fusilaran, pero había un anarquista que se llamaba igual y pensaron que los dos eran la misma persona, entonces fusilaron al anarquista y nunca más lo buscaron. Y estuvo viviendo en un pueblo vendiendo fruta hasta los 70. Se salvó.
Lo mismo el libro del Anticristo que está en Nueva York es el nuestro, que algún conde duque lo llevó hasta allí. A ver, yo tenía esta teoría, pero parece ser que no, o sea, que lo habían adquirido antes de la guerra nuestra, entonces no puede ser el mismo. Pero solo existían 2 ejemplares. O sea, está registrado el periplo que hizo ese libro hasta llegar a Nueva York, con lo cual no puede ser el nuestro. Pero bueno, sería una cosa también, Sí, o sea, podría puede ser. estar en una colección privada, tampoco... Yo doy una versión. En la Biblioteca Invisible doy una versión de qué es lo que pasa con el libro del Anticristo. Y María, siguiendo con reflexiones, si decimos que el ganar una guerra te da derecho a reescribir la historia, vamos a ponernos en plan terraplanistas, ¿no? ¿Qué hay de realidad en la historia que nos han contado? Si siempre la han contado los vencedores. Bueno, a ver, por suerte siempre tenemos investigadores que intentan rescatar lo que queda. Pero bueno, hay gente que hace mejor que otros lo de reescribir la historia. Estoy hablando desde el mal, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú quieres reescribir la historia, tú no lo puedes hacer en la primera generación. Lo que tienes que hacer es que la siguiente ya tenga una versión pulida de la historia. O sea, porque los que en ese momento están tienen nociones de qué es lo que podía estar pasando o no. Entonces, para que eso suceda, pues por supuesto tienes que cortar las líneas de comunicación, culturales, educativas, registros de papeles, hay que hacer una recreación de algo, ¿no? En el fondo es publicidad, marketing, y eliminar todo lo sobrante de alguna forma. Entonces, por suerte, por muy bien que se haga, normalmente siempre quedan cosas que alguien puede recuperar y empezar a tirar del hilo. O sea, las historias de estos bibliotecarios, ha habido investigadores que las han rescatado a muy duras penas, pero las han rescatado. Y es la gente que a mí me ha ayudado para escribir esta novela, porque yo de repente veía siempre los mismos 4 o 5 nombres en las cosas que leía. Entonces, era la gente con la que tenía que hablar, porque eran los que lo sabían, claro. Los que habían hecho el trabajo. Ahora me gustaría proponerle un juego. Voy a nombrarle algunas frases que he extraído de la Biblioteca de Fuego que me han llamado la atención por diversos motivos, razones políticas, literarias, poéticas, por diversas razones. Y bueno, quería saber qué le evocan a María Zaragoza esas frases que ha escrito en la Biblioteca de Fuego. Lo que sí le pido es hacerlo con brevedad para hacer esto muy dinámico, ¿le parece? Vale. Pues la primera de ellas sería: las poesías son más difíciles porque no hablan de lo que pasa por fuera, sino de lo que pasa por dentro. Bueno, eso es una verdad como un templo. La poesía no tiene por qué tener acción. Entonces, te obliga a hacer el ejercicio de enganchar algo que es tan abstracto como lo que pensaba o sentía el que lo estaba escribiendo en ese momento. La vida suele ser una sucesión de pensamientos egoístas que tapan cada señal de alarma en el momento justo. Bueno, porque muy a menudo pensamos, ¿cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no lo vieron venir? Pues porque estaban en otras cosas. Ya está. Es así. Las despedidas siempre son en blanco y negro. Yo no soy capaz de recordar haberme despedido de alguien que sé que, por ejemplo, ha muerto. O sea, la última vez que vi a una persona que yo quería y que después falleció inesperadamente, yo soy incapaz de recordarla en colores. Como no haya una foto, soy incapaz de recordarla en colores. Fuimos la nación más poderosa del mundo y nuestra ignorancia nos ha llevado al caos. Eso lo dice el conde duque, creo, ¿no? Es posible. Puede ser, o la tía Pacara. Sí, bueno, es que son personajes pues, que tienen un pensamiento más próximo a la España grande y no sé qué, pero a mí me divertía mucho hacer este tipo de juegos a través de una canción de los Nikis que se llamaba El Imperio Contraataca de los 80, que en el fondo era todo
una coña, pero hubo mucha gente que se tomó absolutamente en serio lo que decía esa canción y bueno, yo establezco un diálogo con esa canción, con algunas de las cosas que se le ocurren a estos personajes. Esta me resulta muy interesante. Al acabar la guerra, su madre buscó el cadáver para darle digna sepultura. Tuvo suerte, más suerte que otros. Bueno, es que yo todavía no concibo que haya gente que crea que buscar a los muertos y darles sepultura puede abrir heridas en vez de cerrarlas. O sea, es algo que escapa a mi entendimiento. Es mejor saber que imaginar. Bueno, yo no soporto la incertidumbre. Esto sí es mío propio. O sea, yo prefiero saber porque yo tengo mucha imaginación. Entonces, eso es terrible cuando cuando empiezas a imaginarte cosas feas. Entonces, prefiero la certeza siempre, aunque la certeza sea fea. No se sabe nunca lo hermoso que es el silencio hasta que se quiebra. Sí, estoy de acuerdo. Cada vez soy más de silencio. Cada vez me canso más del ruido y cada vez hay más ruido. Creo que cuanto más ruido hay, más me canso del ruido. La muerte siempre sorprende, incluso cuando se la espera. Sí, eso también lo pienso. Creo que incluso cuando sabes que a alguien le queda poco, el momento en el que ocurre siempre te resulta inesperado, por lo que sea. Era una batalla por el derecho a narrar, por eso los libros resultaban tan peligrosos. Claro, esto era un poco lo que comentaba antes. En los libros siempre está todo si buscas lo suficiente. Pero claro, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de la censura y el tema del acto simbólico de acabar con los libros, porque nos estamos peleando siempre porque la gente lea. ¿Por qué? Porque es un arte, la literatura, que requiere un esfuerzo por parte del espectador. O sea, tienes que coger el libro, abrirlo y leerlo. Y eso te lleva un tiempo y te lleva una dedicación. Entonces, estamos siempre como peleando para que la gente lea. Ahora, eso sí, cuando llega alguien que quiere escribir la historia a su manera o que quiere imponer un tipo de pensamiento, lo primero es censurar los libros. Esto no se puede decir, esto no sé qué. Ya podemos hablar de quemas públicas o de lo que sea, ya como en estratos un poco más exagerados, ¿no? Y más dramáticos. El acto, bueno, en la quema del 39 lo llamaron acto de fe, como cuando quemaban a las brujas y a los herejes, que pone los pelos de punta si lo piensas, ¿no? Me dices, pero a ver, ¿cómo es posible que os resulte tan peligroso el contenido de los libros con lo que nos cuesta que la gente los abra? Entonces, claro, es porque en el fondo saben que las respuestas están ahí y que y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, y además cuando a veces voy a institutos y tal y hablo con los chicos, yo siempre les digo, ese libro que no quieren que leáis, cogedlo. Porque leer siempre tiene que ser un acto de rebeldía. Leer es un acto de rebeldía, porque la gente que quiere comernos la cabeza con pensamientos simplistas no quieren que leamos. Así que es nuestra obligación moral hacerlo como acto de rebeldía. Muy bien, cambiamos de tema y lo oculto, lo paranormal, presente en la obra en algunas reflexiones de sus protagonistas, en algunas escenas, en el personaje de la tía Paca, en Tina también en algún momento con las visiones de la casa de las 7 chimeneas. Viendo la temática de otras obras suyas como Avenida de la Luz o Sortilegio, imagino que es un tema en el que se siente cómoda, que disfruta escribiendo el misterio, las cosas paranormales. Bueno, a mí me gusta mucho la literatura fantástica. Bueno, a ver, definamos literatura fantástica. Yo creo que en el momento en el que estás haciendo literatura ya estás haciendo fantasía. O sea, que incluso en la autobiografía más certera estás fantaseando con lo que tú crees que ha sido tu propia vida para poder contarla. Partamos de eso.
Pero luego, aparte, a mí me gusta la literatura fantástica y me conecto muy bien con la literatura fantástica porque me parece un buen modo, en realidad, de hablar de la verdad y de la realidad. O sea, creo que toda la literatura, ya sea histórica, fantástica, futurista, en realidad están hablando de una realidad que es la que ocurre alrededor del escritor por contexto sociopolítico e incluso personal actual. Entonces, a mí siempre me interesa mucho, igual que soy una buena lectora de poesía, pero espantosa escritora de poesía, me interesa mucho todo lo que significa lo que no se dice de forma clara, ¿no? Esto es así, así, así. Entonces, todo lo que está escondido detrás, lo metafórico, etc. Entonces, a mí me interesaba mucho, ya que probablemente esta es mi novela más realista, mostrar, por un lado, que nos vendieron la moto de que España siempre ha sido de tradición realista, cuando no es verdad. Pero claro, cuando tú reescribes la historia puedes hacerlo en el marco en el que quieras. Entonces, si tú dices, no, porque nuestra tradición épica es realista, porque es el Cid, pues claro. Pero si tú además eliminas o no vuelves a editar o ocultas de alguna forma, pues que, no sé, es que Emilia Pardo Bazán escribió fantasía, por ejemplo, o Niebla de Unamuno tiene una parte absolutamente fantástica, pero lo vendes de otra forma, como si esto fuera un libro realista, cuando es un libro que rompe la cuarta pared, el personaje se comunica con su autor. ¿Puede haber algo más fantástico que eso? No, no existe, ¿no? Y a mí me parece, a mí siempre esto me había como mosqueado, ¿no? Y entonces me miré el listado de las cosas que se quemaron, porque lo dijeron claramente, hicieron un discurso, quemamos a estos por no sé qué y a estos por no sé cuántos. Que, por cierto, quemaron a los rusos por rusos, sin fijarse en si eran de la época del zar, si eran de la Unión Soviética y tal, y estuvimos a punto de hacer esa misma estupidez nosotros con la guerra de Ucrania, porque de repente era como, se suspendían charlas sobre Dostoyevski, yo pensaba, ¿qué culpa tendrá Dostoyevski? Pero bueno, pero para que veas que a veces caemos en las mismas tonterías. Que la historia es cíclica, ¿no? Y entonces, quemaban a los románticos. Y claro, yo decía, claro, es que los románticos son tradición fantástica de este país. O sea, a mí lo que más me ha gustado, yo creo, de la historia de la literatura española nunca era Zorrilla, era Bécquer, y no las rimas, sino las leyendas. O sea, historias de fantasmas, de cristos que bajan la mano de la cruz, o sea, de espíritus que se llevan, y claro, o gente que ve el Don Juan, que de repente ve su propio funeral y que hay una escultura que le habla y no sé. O sea, esto a mí me parecía maravilloso y fascinante porque me gusta la fantasía. Y entonces se los condena por ello a la hoguera. Entonces yo ahí entendí muchas cosas, porque yo decía, pues en esa época se llevaba el espiritismo muchísimo, estaba la gente, había clubes espiritistas y tal. Y entonces ahí es donde metí el tema del espiritismo, porque la otra cosa que a mí me interesaba era, porque yo en el fondo soy una malvada, y entonces a mí, ¿para qué me interesa convencer a la gente de que a la gente que ya sabe que un totalitarismo es malo? No me interesa convencerla de que un totalitarismo es malo. A mí me interesa convencer a la gente que podría caer en la tentación de pensar que a lo mejor un totalitarismo puede ser bueno para ellos. Y entonces ahí está el ejemplo clarísimo de los espiritistas. El espiritismo, que estaba muy de moda y había clubes, se hacían reuniones, se contactaban con espíritus y hacían todo tipo de cosas. La mayor parte de los espiritistas españoles eran católicos y muchísimos apoyaron el golpe.
Y entonces, ¿qué pasó? Pues que Franco, que no sabía que la mayoría de los espiritistas eran buenos católicos y que además sus espíritus guía eran curas y monjas y gente santa, dijo, esta gente no, España, tradición realista, y los borró de un plumazo y prohibió sus libros. Entonces, claro, a mí lo que me hacía gracia de esto es decir, vale, a lo mejor un totalitarismo te puede parecer atractivo en un momento dado, porque a ese totalitarismo le estorba lo mismo que a ti. Pero en el mismo momento en el que el totalitarismo solo se quiere parecer a sí mismo y tú te salgas esto, puedes empezar a estorbar tú. Y esto yo también quería meterlo en el libro a través de las historias o sea, cómo se borra la España mágica, que luego yo soy una persona totalmente racional y este tipo de cosas realmente... O sea, no conecto realmente con el hecho de decir, bueno, es que hay fantasmas y no sé qué, puedo hacer coñas, puedo divertirme, me puede parecer una fantasía, porque de hecho creo que te guste la fantasía es una actitud ante la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero el hecho de que me lo quiten, a mí sí me despierta la cosa de querer recuperarlo. O sea, el decir, bueno, pues... ¿Cómo que no? O sea, todavía en la Casa de América hay quien oye a Raimundita tocando el piano, que esta es la historia de fantasmas más terrible que existe, y si queréis os la cuento. Porque resulta que, bueno, era un palacio. Los dueños del palacio, pues ellos se enamoraron, se casaron y no sé qué, y luego descubrieron que eran familia. Descubrieron que eran familia... cuando ya estaban casados y tenían una hija, Raimundita. Y entonces, bueno, pues el Papa, pidieron la bula papal y todo esto, y el Papa dijo que muy bien, que se casaran, o sea, que les daba la bula matrimonial, pero que no se podían reproducir. Y ellos ya habían tenido a la niña. La niña debía tener como 7 u 8 años, y no se les ocurrió otra más inteligente que emparedarla en la casa. Y entonces el fantasma de Raimundita, o sea, de hecho hay un restaurante que lleva su nombre al lado, o sea, es tan representativo porque la gente dice que siguen oyendo a la niña tocando el piano. Y ese es el edificio que ahora es la Casa de América. En fin, una curiosidad, porque viendo su biografía y su trabajo como guionista, lo cierto es que, bueno, resulta fácil imaginarse una adaptación de La Biblioteca de Fuego al cine. ¿De esto hay algo? ¿Se ha hablado algo? ¿Es algo que le llama la atención? ¿No se lo ha planteado? A ver, bueno, yo creo que los autores no somos, en principio no somos los mejores adaptadores de nuestra obra. O sea, primero, porque nace en un determinado formato. O sea, para mí o sea, yo pienso diferente en audiovisual y en narrativa. Para mí son los dos lenguajes distintos y yo tendría que hacer el esfuerzo de pensar cómo se adaptaría esto, ¿no? Si lo tuviera que hacer yo. Porque para mí ahora mismo está en el formato que debe estar, ¿no? O sea, es como el formato libro. ¿Me importa? ¿Me molesta? Para nada. O sea, yo creo que quizá porque he tirado por ahí también en ocasiones y he hecho adaptaciones pues, de otro tipo, ¿no? En tipo cómic a veces y cosas así. Y bueno, y me han adaptado en formato película uno de mis relatos. Y lo más fascinante que yo encuentro de esto es que lo haga otro, porque es la forma más cercana que puede tener un autor a saber qué es lo que pasa por la cabeza de un lector cuando lee su libro. O sea, ya está procesado por la cabeza del lector. Y esto es muy interesante porque hay muchas veces que cuando los lectores leen el libro y vienen y te lo cuentan, a veces dices, pero yo he puesto eso ahí. Y en el fondo no lo has puesto tú. O sea, un libro es un acto de comunicación y no tiene ningún sentido si el que lo recibe no aporta su propia mochila de vivencias. Entonces, el lector, y de hecho, si coges el mismo libro en 2 puntos de tu vida diferentes, no lees el mismo libro.
que eso también es muy interesante literariamente. Entonces, claro, realmente hay muchas cosas que nosotros no ponemos en el libro. Todas las cosas que quedan mínimamente abiertas a la imaginación las completa el lector con sus vivencias, o sea, la gente ve a su tía, cuando ven a la tía Paca, me decía, bueno, es que es fulanita, decía una señora, es que es tal cual, no sé qué, hasta la manía de cuando se pone nerviosa, así con los dedos en la falda. Al final la gente aporta, ¿no?, su vivencia personal. Y entonces a mí ver cómo lo ha visto otro, o sea, la única forma de verlo realmente es pues, que lo pongan en una pantalla, ¿no?, con actores poniendo en pie eso que ha visto pues, el guionista de turno o el director de turno o el equipo, ¿no? O sea, es como meterse en la cabeza de esos lectores, cuál es su interpretación. Y esto a mí me parece muy interesante y muy bonito. Se lo decía porque por aquí han pasado muchos autores, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y, por ejemplo, Lorenzo Silva le gusta que se adapten sus libros al cine, incluso participa activamente, ha participado en algunos de ellos. Eva García Sáez de Uturi, por ejemplo, a pesar de que también tiene libros que han sido adaptados al cine, por ejemplo, cuando estuvo aquí con Aquitania, no lo tenía para nada claro. De hecho, decía que en este momento no se planteaba ceder los derechos para que se hiciera una obra cinematográfica del libro. En este caso, si alguien plantea una película de la Biblioteca de Fuego, María Zaragoza lo apoya. Sí, le diré, pero es muy cara. Porque son 9 años en los años 30. Sí. Claro. María. No, puedes participar. Tiempo de recostura, ¿no? El tiempo de recostura, ¿no? Que también, Sí. Que también era complicada, por lo cual tampoco Ya, bueno, pero no creo que fuera barato, hacerlo. No quiero decir que bien, pero que tuvieran en cuenta que saldría una producción muy cara, porque, o sea, solo producir la cantidad, claro, para mí me sale gratis escribir el libro. O sea, yo me pongo y yo puedo poner cientos de bibliotecarios haciendo cosas, recorriendo por toda España, los camiones, no sé, o sea, yo puedo contar todo lo que yo he procesado de la documentación de los años 30 y puedo poner, si quiero, fantasmas y puedo poner la pensión llena de gente, pero eso es gente, o sea, ya solo pagar a toda esa gente es una cosa increíble. Y luego pues eso que cambia mucho, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, lo de reciclar vestuario estaría complicado porque en esos 9 años cambia tanto las cosas y la moda empieza a significar tanto. O sea, si tú vas vestido, si llevas sombrero o no llevas sombrero, estás con unos o con otros. Si llevas, o sea, hay una cantidad de detalles, si lo quieres hacer bien, que saldría carísimo. Pero oye, pues si tienen el dinero, o sea, a mí, además, normalmente los autores firmamos por un porcentaje de la producción, o sea que cuanto más cara sea la película, más me llevo yo. Esto es así. Bueno, y ahora en mente, ¿María Zaragoza tiene algún proyecto? ¿Descansar después de toda la documentación y todo el trabajo de la Biblioteca de Fuego? Sí, ¿Algún ya le gustaría proyecto a mi cabeza escribir? descansar alguna vez. Bueno, tengo cosas de cine pendientes de estrenar en algún momento. No sé cuándo ocurrirá, pero bueno, eso está ahí. Pero eso ya está hecho. Y ahora, pues, claro, una novela arrastra a otra. Esto, normal, y sobre todo si hemos estado documentándonos y leyendo cosas y tal, y tantas cosas interesantes, y tantas cosas que tuve que quitar, porque a mí me ha llevado más tiempo quitar que poner en esta novela. O sea, yo hice un primer borrador de 1080 páginas. He dejado 528. O sea, he quitado 50%. como la novela, la mitad de la novela. Entonces, porque esto es una cosa que a mí me... Hubo un amigo escultor que me dijo una vez, hay escultores de poner y de quitar. O sea, los escultores de poner son, pues, por ejemplo, los que trabajan haciendo vaciados que primero ponen en barro y tal, que ponen, o sea, forman la figura en arcilla, y luego están los que quitan, o sea, que tienen el bloque de mármol y de ahí dentro sacan el Moisés. Y entonces yo pensé, también los escritores somos así. O sea, los hay de poner cada piececita con mucho cuidado y los de
y de ahí casi no tocan luego nada, y los que soltamos ahí a muerte, y luego de ahí, debajo de todo eso, hay que sacar la novela que está escondida ahí, ¿no? Debajo de todo eso. Y entonces, esta novela, por ejemplo, tiene toda la documentación de los subterráneos de Madrid, es la documentación que no usé cuando estaba escribiendo Avenida de la Luz, porque pasa en un subterráneo en Barcelona. Pero yo me empapé de subterráneos de toda España, era como, uy, España está hueca. Y entonces yo iba encontrando cosas y encontrando cosas. Y entonces, concretamente lo de Madrid, al final lo acabé usando en esta. Y entonces de esta hay una serie de cosas que yo quité porque me divertía, lo escribí porque me encantaba y me divertía muchísimo y tal. Y luego dije, mira, esto no va con la trama, y lo quité entero. Eso fue un buen pegote de quitada, que tiene mucho que ver con el mundo del espectáculo y del cabaret en los años 20-30 en Madrid, que es un no acabar de fascinación. Y entonces la siguiente, o sea, ya tengo más o menos estructurada, o sea, tengo la idea, sobre todo tengo la idea, y tengo las voces de los personajes principales e incluso cómo se van a llamar. Parte de esta documentación como de los cabarets, de los espectáculos, de las psicalipsis, y, o sea, lo que serían de alguna forma las compañeras de Estrellita la Rápida. O sea, de todo eso lo único que queda en la novela es Estrellita la Rápida, y tengo ahí y probablemente si la hago bien y hago, claro, esto es lanzarse al vacío siempre, acabe formando un poco de cosmogonía con esta, porque hay personajes en común. A todo el que viene a la Estación de Letras le hago la misma pregunta y no voy a hacer una excepción. ¿Cómo valora un programa como el que lleva a cabo el Ayuntamiento de La Rinconada sobre literatura, sobre libros, esta Estación de las Letras en la que hoy está presente? Yo estoy fascinada. Me han estado contando todas las cosas que hacéis aquí y yo es como, pero bueno, ¿dónde habéis estado toda mi vida? Yo creo que es muy necesario, pero bueno, es que he escrito un libro sobre locos que defienden la literatura a toda costa. O sea, el defender la cultura a toda costa es un poco lo mío, ¿no? Antes estábamos hablando de mi labor en la Fundación Antonio Gala, que debo decir que no soy profesora, porque no hay profesores, se beca como profesionales a gente que no lo son, y yo soy tutora de los proyectos de narrativa. Eso para mí es, o sea, Antonio Gala en ese momento hizo un acto de generosidad que se lo deberemos siempre, pero normalmente los autores hacen una fundación para recrearse en su propia persona, ¿no? O sea, es como fundación para mayor gloria de X. Sin embargo, él lo que quiso es hacer una fundación para el futuro, o sea, para que todos los años haya una beca de 8 meses y la gente no tenga que ocuparse de otra cosa nada más que de crear. Entonces, para mí, este tipo de proyectos son gemelos del proyecto que a mí, de alguna forma, me creó. Yo fui becaria en la tercera promoción y a mí esto fue lo que me abrió los ojos a cómo había que comportarse en la cultura, ¿no? O sea, no solo hay que pelearla cada día, sino que además hay que mostrarse generoso. Y esto, bueno, pues a mí me parece un poco un proyecto hermano. Ahora llega el momento de si alguien que está en el público, si alguien quiere preguntar algo, si alguien tiene alguna duda, algo que comentar con María Zaragoza, como en las bodas, o que hable ahora o calle para siempre. Por favor. ¿Tiene que ser conmigo? Sí, claro. ¿Pero está puesto? Sí, sí. Pues enhorabuena por tu novela. Gracias. Que yo la he visto como una novela completamente romántica, pero no por la relación que tienen los personajes, sino por el amor que siente ella hacia los libros. Y bueno, ella y otros personajes de los que están. Y respecto a lo que tú has dicho de que hay mucha documentación, que los lectores agradecemos que los autores no pongáis toda la documentación, porque hay veces que los libros se pierden la historia principal en tanta documentación, se nota que se ha trabajado, pero
aburren al lector. Es mejor hacer una segunda, como tú dices, una o segunda, quinta, si hace o falta. quinta, o la que se necesite, que no llenas toda la literatura o el libro de datos y datos y datos, ¿no? Y hay cosas muy interesantes. Es verdad que hay muchos personajes que se entremezclan, que a veces parece que no tienen nada que ver, como tú acabas de decir, las del cabaret, ¿no? Están un poquito como, no sé, no sé si tienen mucho que ver con la historia de la Biblioteca de Fuego. Pero bueno, son personajes que aparecen. Sí, bueno, a Estrellita, por ejemplo, me hacía falta por dos cuestiones. Bueno, primero porque quería mostrar el cómo se veía la cultura también desde el lado popular, pero sobre todo porque el vínculo con la obra que censuraron a Federico García Lorca es con un grupo que es como el Liceum Club, pero sin ser elitista. Y entonces necesitaba alguien que estuviera con ellas de alguna forma, que tuviera ese vínculo con ese lado y con otro tipo de realidades, porque en el fondo mucha de la gente que hacía esto era de una clase social alta, con lo cual tenía sentido que mis protagonistas pues, tuvieran dinero, pero tenían que tener un contacto constante con gente que no era así y que tenían otro tipo de vivencias, y por ahí surgió Estrellita. Pero es verdad que la mutilé mucho porque se comía la trama, es que me divertía tanto, o sea, que fue como no. Y le quité, Estrellita murieron cerca de 100 páginas de Estrellita. Es que tiene que ser difícil para una autora, después de un trabajo tan ingente, pues quitar. Pero ahí está la genialidad de una autora, que tiene que quitar todo lo que no sea, y que construir un libro es quitar más que poner lo que... O el masoquismo, no sé si, yo, por ejemplo, no sé si es la genialidad o el masoquismo. Como lectora lo agradezco muchísimo, y además se nota mucho cuando veo un libro... No, yo también, por eso no lo quiero, prefiero no cargarlo. O sea, sí es verdad que el acto masoquista de ponerlo todo sabiendo que lo tengo que quitar, porque lo sé, o sea, yo conforme lo estoy poniendo hay muchas cosas que sé que las voy a tener que quitar, pero necesito tenerlo delante. Ya. Para ordenar mis sí. ideas. O sea, yo sé que hay autores que trabajan de otra manera, pero yo necesito tener todas las piezas y una vez tengo todo, pues ya elegir, ¿sabes? Algo así, porque a veces me daba la sensación de que hacía eso, ¿no? Como este capítulo, fuera, esto, no sé qué, hasta que sacaba el tronco que era la trama principal. Claro. Y luego la idea esa de que los libros los metieron en la biblioteca y le cambiaron la asignatura para protegerlos, ¿eso es real, que existe y luego se ha descubierto que hay libros? No. O eso me ha encantado. Lo que sí es verdad es que, claro, yo me tiré, o sea, primero hice como el primer bloque con lo que había leído de documentación y luego me fui a las fuentes. Contacté con la hija de Blanca Chacel y contacté con unos cuantos investigadores con casi todos los pocos que habían trabajado este tema. Y entonces, claro, resultó pues que ellos eran archiveros y bibliotecarios. Entonces, claro, yo tenía una teoría, o sea, era como, ¿esto se puede hacer? O sea, esto estaría bien. Y entonces me lo perfeccionaron. Digamos que me dijeron, esto se podría hacer así, tal y como tú lo has pensado, pero con este detalle, este y este, para que funcione. Y yo dije, gracias. O sea, me acabáis de resolver la novela. Está genial porque, claro, es la manera de ocultar, hacer una biblioteca dentro de una biblioteca. Está donde todo el mundo lo puede ver, pero nadie lo ve. Nadie lo ve. Es muy interesante la forma de hacerlo. Claro, lo de los nidos, por ejemplo, sí, fue lo que ellos me dijeron, o sea, como que los libros sin colocar o que están desubicados, que es donde van a parar los que retiran, ¿no? Porque es como hay tantísimo fondo en un sitio como la Biblioteca Nacional que para cuando se den cuenta pueden haber pasado años, ¿no? Y otra cosa, el Museo de Prado, las obras sí que realmente fueron en camiones a Valencia, ¿los libros también? Sí, las torres, en las torres había una que tenía el patrimonio artístico y otra que tenía el patrimonio bibliográfico, estaban habilitadas de forma diferente para protegerlo. Bueno, pues muchas gracias. Que
las había visto tantas veces por delante. Esto es una anécdota, por favor. Y claro, las había visto en tantas fotos y tal y cual, que cuando las vi en persona, en vez de verlas por el lado en el que salían todas las fotos, las vi por detrás y no reconocí el edificio. Fue como, eso tan interesante que es. Y me miró una amiga que además sabía que lo estaba escribiendo y me dice, ¿me lo estás diciendo en serio? Digo, ¿sí? Y claro, ya al dar la vuelta a la plaza esta, bueno, es como una especie, da la sensación de que fuera una rotonda grande donde están, dije, ah, claro. Y ya lo entendí. No, lo que queráis, o lo que nos dejen, no sé, yo prisa no tengo. La parte de la historia, muy interesante, y tiene cosas muy interesantes que se ven, que empiezan a ir y que se desarrollan luego a lo largo de nuestra historia. Lo que sí es verdad es lo de la biblioteca tapiada. Lo de que protegían las bibliotecas tapiándolas es cierto. Sí, bueno, un trozo de la biblioteca. A lo mejor la biblioteca tú pensabas que era así de grande y los libros que corrían riesgo los ponían todos juntos en un lado de la biblioteca y levantaban una pared. Entonces, la gente que no conocía la biblioteca pues, pensaba que sencillamente la biblioteca era más pequeña, pero realmente los libros prohibidos quedaban detrás de una pared. Y que encontraron una en San Isidro cuando estaban haciendo el inventario, eso también está en los documentos. Lo que pasa es que, bueno, yo lo utilizo, para lo que yo lo utilizo. A ver, no hay registro de que el libro del Anticristo apareciera ahí, por ejemplo, pero sí que estaba en ese registro de San Isidro. Entonces lo que he hecho ha sido juntar las dos cosas porque me venía muy bien, ¿no? Bueno, yo me llamo Ana. Mira, yo soy micrófono. Yo soy bibliotecaria de profesión y de trabajo. Yo llevo trabajando desde 1992 en la biblioteca universitaria. O sea, yo soy bibliotecaria, estudié biblioteconomía y ahora soy bibliotecaria todavía. En nuestro caso ya somos unos bibliotecarios más jóvenes y aunque antes sí había censura, yo no veo la censura. O sea, en mi caso, yo cualquier libro que se compre, independientemente de mi ideología o de la ideología del libro, si hay que comprarle, se compra. No miramos, lo que es la parte de la censura, no la miramos. Hay gente que sí, que considera que determinados libros no deben de estar en las bibliotecas. Yo he visto ejemplos de profesores que dicen, oye, es que este libro no debe de estar aquí. Digo, vamos a ver, esto es una biblioteca. Es el hogar de los Esto libros. es una biblioteca. Yo no soy un censor. Lo que usted considera que no debe estar, puede ocurrir que otra gente sí debe considerar que sí debe estar. Cuando tú has dicho que toda la información es buena, yo no creo que toda la información es buena. Toda la información es necesaria, tanto la de un lado como la de otro. Sí, cuando he dicho buena quería decir útil. O sea, es útil incluso para saber lo que no. Claro, es que tú no sabes lo que no si no conoces la otra parte. Si tú no te lees todos los periódicos, solamente te lees uno, tienes una visión nada más. Si tú solamente escuchas una radio, solamente tienes una visión de esa realidad, la que esa radio y esa ideología te da. Los libros es lo mismo. En el caso de historia, hay determinadas personas que consideran que determinados libros, determinados historiadores, no deberían de estar, porque son franquistas, porque tienen una ideología franquista. Pero si tú no te lees este libro que escribió una persona hace unos 40 años con una ideología franquista, no puedes entender a Belén Desvelada, o no puedes entender la realidad. Tienes que leerte al franquista, al de izquierda, al de derecha y al de medio, para que te crees una realidad. Y eso es lo que nosotros, vamos, yo y la bibliotecaria de nuestra época, decimos, nosotros no somos censoras, nosotros compramos libros, los guardamos y para que con el tiempo las personas puedan leer toda la idea de todos los libros. No podemos decir, no, este no porque era franquista, este no porque es de derecha, este no porque es de izquierda. No, tienes que poder contrastar la información. Claro, es que si no, si solamente tienes la de una ideología, no puedes contrastarla. Y eso ya, y sobre todo hemos tenido ya bastante de eso, ¿no? No vamos a hacer nosotras, vamos, yo ya te digo que la censura no la entiendo. En el sentido de eso, yo no soy censura, yo soy bibliotecaria y mi función es tener libros a disposición de unas personas. Que no les guste, es su problema, no el mío. Pero vamos. Sí, yo hay una cosa que me hacía... Sí. Lo que tú has dicho de los libros,
de que se tapiaba. Hay otro ejemplo de gente culta, que en la universidad ya no. En determinadas épocas lo que hacían, sobre todo en los años 60, 70, 80, determinados libros que ellos consideraban que no se deberían, los echaban detrás de las estanterías. De la estantería y no se encontraban. La estantería. Y entonces, sí, las macizas, entiendo, claro. Entonces la echaban por detrás entre las dos y no se encontraba. Había libros que no había de encontrar, que eran libros perdidos. Hay listados de libros perdidos y qué casualidad que determinados libros siempre eran los mismos. Y luego cuando se hacen revisiones, pues se encontraban. Y era porque los habían escondido o quitaban hojas. También es muy corriente que en determinados libros determinadas hojas se hayan cortado. ¿Pero eso para protegerlas o para censurarlas? Para censurarlas. No, la censura era de parte de los lectores. Eso sobre todo es en la Biblioteca de Humanidades. Porque en determinadas bibliotecas había libros que se cortaban. Tú cuando lo mirabas, con el tiempo los alumnos dicen, oye, mira, o los lectores, oye, falta esta hoja, falta no sé qué, se contrastaba y eran hojas determinadas, que había determinados pensamientos, determinadas fotos o determinadas ideas. Y lo que hacían era cortar la hoja. Qué terrible. Sí, es censura, pero por parte de los lectores, no por parte de los bibliotecarios. Claro, pero porque... No, hombre, los bibliotecarios... Si los bibliotecarios normalmente tienen... Y en parte me gusta... Bueno, aparte de que yo entiendo perfectamente la labor de las bibliotecas, porque yo de pequeña no tenía dinero para comprarme todos los libros que leía. O sea, yo con mi paga, por mucho que yo ahorrara mi paga, me daba para lo que me daba y yo leía muchísimo más. Entonces, la labor de mi bibliotecaria era fundamental para mí. Era, no sé, o sea, saber que podía acceder a aquello y me excitaba más no lo que sabía que quería leer, sino lo desconocido. O sea, no como eso que la bibliotecaria te decía, a lo mejor esto te interesa, ¿no? Pues para mí es fundamental, pero también era muy importante para mí que yo creo que los bibliotecarios son las personas más conscientes del valor que puede tener un libro en sí, aunque todo el pensamiento que tenga dentro sea nocivo. O no se de acuerdo con nosotros, claro, naturalmente. O sea, aunque todo el pensamiento... Pero puede dar a entender una época, un contexto, o sea, ¿por qué se llega a las cosas? O sea, a mí el hecho, siempre como lo que queda es como los hechos históricos brillosos, ¿no? O sea, si hay una guerra o hay un genocidio, no sé, esto es como lo que queda. Pero ¿cómo se llega ahí? Y entonces, para saber cómo se llega ahí, eso también está en los libros espantosos de gente que justificaba pensamientos terroríficos que fueron los que llevaron a una determinada cosa. Y eso tiene que estar, porque es información, aunque sea mala, o sea, mala en el sentido de que lo estás leyendo y estás diciendo, pero qué horror esto. Pero si no, a lo mejor no lo entiendes. Si no entiendes eso, no entiendes el futuro. Las guerras no aparecen por generación espontánea, los genocidios no aparecen por generación espontánea. Hay siempre un proceso que se puede rastrear y eso está en los libros. Y a veces está en el pensamiento de las personas que estaban de acuerdo con esa guerra o con ese genocidio, que es peor. O sea, si los acallas, ¿cómo te vas a enterar luego en el futuro de qué fue lo que pasó ahí? Y de lo que pensaban y de lo que actuaban. Y lo peor de todo es que si no lo sabes, puedes cometer los mismos errores y que se repita. También la idea de que lleva el libro a las trincheras, ¿no? La que tú dices que lleva el libro a las trincheras para que los soldados lean, ¿no? Los baúles. Tenemos una pregunta por ahí detrás. ¿Podéis pasar el micrófono para atrás, por favor? Buenas tardes. Buenas noches. Enhorabuena por el libro y por el premio. Gracias. Tengo varias preguntas. ¿Hago todas seguidas rápido y así? No, hazme las de una en una, que tengo muy mala memoria y se me pueden olvidar. Bueno, voy a hacer un poquito breve, ¿no? El tema de las personas mayores, yo sé que le preocupa y que en muchas de sus obras aparecen temas de personas mayores. Entonces le quería preguntar
si no cree usted que hoy día y hacia donde va la sociedad está infravalorado a las personas mayores, su experiencia y su sabiduría se desprecia y todo apunta a que va a ir a peor. No, es que es peor que eso. O sea, no es que se desprecie la sabiduría o lo que sea, no, es que se da por hecho que una persona a partir de cierta edad no tiene intereses, no tiene... O sea, es como ese mueble ya como que no te pega con la casa. Esto es horrible. O sea, a mí me gusta... Es que además un día... Yo no me había dado cuenta de que lo hacía porque a mí me encanta escuchar a la gente mayor. Y claro, me entero de unas cosas que otra gente que no los escucha no sabe. O sea, el cómo... Porque tienen un bagaje, tienen una información... A mí me interesa la información. La información es sabiduría y el ser sabio en el fondo es ser poderoso. Es el tipo de poder que a mí me interesa. No me interesa ningún otro tipo de poder. O sea, el tener información, el saber, conocer y entender las cosas. Y una vez en la radio, un señor llamó a la radio y fue cuando me hizo darme cuenta, porque me dijo, muchas gracias por poner en tus libros a gente mayor que hace cosas. Y yo te juro que me quedé conmocionada porque era como, claro, es lo más normal, porque para mí la gente mayor sigue viva y es útil, o sea, hacen cosas, tienen intereses, se enamoran, leen, disfrutan, les gustan más unas cosas, les gustan más otras. Entonces, a mí me gusta reflejar que a gente mayor, pues que todavía hace cosas mal que bien. Porque en el caso de don Marcial, por ejemplo, pues el hombre está más para allá que para acá, pero bueno, pues él también tiene sus intereses y sus movidas, ¿no? Una muestra en la pandemia, ha quedado claro, el valor que le damos a las personas mayores. De todas formas, yo espero, y ya hay algunas iniciativas, que eso haya hecho replantearse a la gente la forma de llegar a la tercera edad que estamos ofreciendo. Porque sobre todo juega en nuestra contra, porque todos vamos a envejecer y la alternativa es peor. El tema de la cultura, ¿no? En mayúscula, el libro habla sobre una novela sobre el amor a la cultura. Entonces, situándonos en el ambiente prebélico y esta famosa frase de viva la muerte y muera la inteligencia, ¿no cree que hoy día está muy en vigor esa que muera la inteligencia? Que la sociedad, que si antiguamente se quemaban libros, que era una forma más, digamos, más bruta de hacer acallar, ¿ahora no hay formas más sutiles? No, todo el rato. Mira, esta mañana me han mandado una captura de pantalla de Twitter. Yo no tengo Twitter porque no me gusta el ruido. Tuve y dije, no, esto no es para mí. Pero me han mandado una captura de Twitter de una biblioteca donde ha aparecido una pintada que pone menos libros, es una pintada en una biblioteca, o sea, en la pared de la biblioteca, y pone menos libros y más España. O sea, de repente el concepto de España para alguien está reñido con leer. Y me dijo, el que me lo ha mandado, me dice, me acabo de leer tu libro y estoy aterrorizado. O sea, al final hay formas más sutiles y menos sutiles, porque a mí esto no me parece nada sutil, pero ya está aquí. Y hablando de la quema de libros y del tema de la censura que has sacado antes, la quema de libros es un tipo de censura. Entonces, yo le preguntaría si hoy día no sigue habiendo censura. Y lo que es peor aún, la autocensura, que es la peor de la censura. Hombre, claro, es que ya tiene el trabajo hecho. Claro, el problema que tenemos, lo que ha hecho lo que son las redes sociales de la democratización del pensamiento, también ha democratizado la horda. Es decir, que si un pensamiento no te parece correcto, puedas generar a su alrededor una persecución. Por eso la gente se autocensura, porque dicen, bueno, a ver si la voy a liar con algo que diga, ¿no? Y eso puede generar a lo mejor que te quedes sin trabajo o cosas derivadas que no tienen nada que ver con haber puesto un tuit.
por ejemplo, quiero decir. No, pero yo me refiero no a las redes sociales. Dejemos aparte las redes sociales. En el arte, en general, en cualquier manifestación artística, ya sea libro, literatura, claro, obras de arte, pictórica, escultura. Bueno, yo soy un poco kamikaze, entonces hago las cosas y luego después cuando ya las he hecho pienso, a lo mejor esto me van a decir algo, ¿no? Pero lo pienso después. En eso, un poco Escarlata O'Hara, ¿no? Ya lo pensaré mañana. Pero es que yo creo que es que quería tirar de lo de las redes sociales porque creo que todo parte de ahí. O sea, que en el fondo el estar viendo constantemente por goteo que en algo tan público como es Twitter, Instagram o lo que sea, la gente, bueno, en Instagram se enzarzan menos, pero hay esa necesidad de machacar, de imponer tu pensamiento, de censurar, etcétera, etcétera. Al final eso se acaba extendiendo a todos los ámbitos, de la vida e incluso de la vida creativa, porque el autor no puede extraer toda esa información de la vida externa para hacer una obra, está a su alrededor, ¿no? Y de alguna forma influye. Entonces, bueno, pues hay autores más kamikazes, otros menos, pero al fin y al cabo ese magma está ahí. Esto me preocupa y no me preocupa, es decir, yo creo que este tipo de cosas son cíclicas, que ahora estamos pasando por una época especialmente complicada en ese sentido. En algún momento esto cambiará, creo yo. Sí, porque normalmente, o sea, va por ciclos. A peor. Espero que siga siendo por ciclos, pero en el momento en el que toque otro tipo de ciclo, toda esta información servirá para entender la realidad de esos autores que probablemente se estén autocensurando. Y ya la última la pregunta típica de qué libro te llevaría a la isla y tal, para contextualizarlo, qué libro salvaría de la quema y qué libro lo echaría a la hoguera. Por malo. No, pero por malo, no por... No, pero no echaría ninguno, porque además los libros malos me han servido muchísimo para aprender que no quiero hacer. Pero a ver, así como para decir libro que no me gusta nada, porque me parece que no está bien escrito y luego aparte me parece que lo que cuenta es un disparate, sería 50 sombras de Grey. O sea, eso lo tengo clarísimo. El libro para salvar de la hoguera, ¿porque esté en peligro o porque a mí me guste particularmente? El motivo que usted quiera. Pues mira, voy a dar uno que me vale doble. Lolita. Yo soy absoluta devota de Vladimir Nabokov y por lo que sea generó la polémica de que podría estar fomentando la pederastia. Bueno, hace ya muchísimos años dijo Oscar Wilde que un libro no es moral o inmoral, está bien o mal escrito. Pero independientemente de eso, la gente que piensa que está incitando la pederastia no ha leído, o no lo ha leído, o no lo ha entendido, o se ha visto la peli, pero desde luego, o sea, la Lolita perversa, la niña perversa, es la de la película de Kubrick, para nada está en el libro de Nabokov. O sea, Nabokov era un experto en escribir sobre monstruos, cuando él era un tipo más bien templado y que coleccionaba mariposas, o sea, quiero decir, nada que ver con él. Probablemente escribía sobre monstruos porque le fascinaban, porque no lo era. Entonces, escribió un libro sobre cómo se justificaría a sí mismo un pederasta. Y hay una escena absolutamente definitoria, que es cuando se encuentra con el otro pederasta, al que lleva poniendo todo el libro de monstruo, y realmente no lo ataca porque se haya llevado a Lolita. Es que no sé si lo habéis leído, no quiero contar un poco bien mucho lo que pasa, pero no le ataca por eso, le ataca porque se ve reflejado. En ese momento se da cuenta de que él también es un monstruo y no lo puede soportar. Y esta es la pista definitiva que te da Nabokov para... Y sin embargo, pues es un libro que se ha intentado, no sé, polemizar alrededor del libro,
Y bueno, y si la gente no se lo quiere leer y no le parece que esto ocurra, hay un vídeo en YouTube en el que Nabokov habla de Lolita y se pilla un cabreo con el entrevistador diciendo pero qué niña perversa, es una víctima. Pero nadie ha entendido el libro. O sea, ponen en portadas a chicas en actitudes sensuales cuando yo estoy hablando de un monstruo. Y sale el propio Nabokov contándolo. O sea, que también se puede encontrar. Pues yo salvaría a Lolita, por ejemplo. Me vale para las dos cosas. Y para finalizar, María, que nos vamos de tiempo, otra reflexión amarga al hilo de los personajes de lo que veníamos hablando. Estrellita la Rápida, pero no en el cabaret, sino en una expresión en la que dice que ha matado a una persona, que ella es una persona pacífica, pero que la situación y el tumulto era tal que en ese momento sentía ganas de matar a alguien. Y le hago la reflexión porque verdaderamente estamos llegando en un momento actual a un estado de crispación que dice cualquier cosa puede prender la chispa y decía antes, cuando contestaba una de las preguntas, que la historia es cíclica y que esto pasará, pero claro, ¿pasará normal o pasará mediante una guerra? Hombre, una guerra espero que no. Espero que no, sobre todo porque tenemos primero otro contexto y luego otras armas. O sea, de alguna forma ahora las cosas son más sutiles que arreglarlas a tiros por la calle, que entonces la gente lo hacía. Entonces había una violencia física también, aparte de una... sí, pero sí es cierto que estamos llegando a unos extremismos que hace a lo mejor 2 años uno pensaba, no hombre, ahora estamos más evolucionados, ahora ya la gente no va dando tiros por la calle, pero claro, luego uno recibe un mensaje y pone menos bibliotecas, más España. Entonces, no sabe uno qué pensar. Yo quiero pensar que no, o sea, soy optimista en ese sentido y sobre todo me gustaría que la gente reflexionase. Lo que sí creo es que es muy sencillo dejarse llevar por el calentón, es muy fácil. Y sobre todo, lo que yo tengo comprobado y que no sé por qué a mí nunca me ha pasado, es que que la gente tiene una necesidad muy grande de sentir que pertenece a algo. Entonces, ese algo puede ser furioso, pero en el momento en el que te han admitido, tienes que defenderlo con la misma furia, ¿no? Y eso es terrible y da muchísimo miedo. Y es un poco también lo que representa en ese caso Estrellita, porque hay una serie de cosas que son real, que ella hace realmente porque se deja llevar. Se deja llevar por las circunstancias, la gente, el furor, el pertenecer a... Sí, pero como al final, como decía, ¿no?, que al final los lectores hacen los libros suyos, yo al hacer mío la Biblioteca de Fuego extrapolaba eso a la actualidad y me daba mucho miedo en la situación en la que... Hombre, es que da miedo, los acontecimientos. Es un poco... A ver, a mí nunca he tenido tan cerca hacer un libro bandera roja. Como, oye, aquí os dejo una serie de pistas para quien las quiera coger. Echemos el freno ya. Cada vez estamos menos a tiempo, pero bueno. En fin, en cualquier caso ha sido un placer que nos acompañe aquí en la Estación de las Letras, en La Rinconada, en esta biblioteca de la Hacienda Santa Cruz. Toda la suerte del mundo en sus próximos proyectos y esperamos verla de nuevo por La Rinconada, por la Estación de las Letras, por Otoño Literario, por encuentros con el autor o por cualquiera de los programas literarios, que son muchos que hay en este bendito pueblo. Estoy al lado. Yo me vengo a lo que queráis. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Muchas gracias.